Ahora sí. Muy buenas tardes a todos, sean todos bienvenidos una vez más al Centro de Estudios de la Fundación Orahaim. El día de hoy nos encontramos, como cada lunes, en una clase más de nuestro curso del Pirkei Avot, impartido por nuestro querido Rabbi Asher Kakwa, quien nos ha acompañado durante ya 20 clases en la enseñanza, en la disertación, en la explicación de este libro maravilloso en la tradición oral del pueblo de Israel, del pueblo judío, y que está siendo desmenuzada para la comprensión de los no judíos, es decir, para las personas que se encuentran interesadas en la ética, en la moral, en en el conocimiento, en la sabiduría que el pueblo de Israel alberga en el libro llamado Torá, en este no solo libro, sino conocimiento transmitido de generación en generación y que nos ayuda a dirigir nuestros pasos, a dirigir nuestra vida de una manera iluminada, de una manera ordenada y que nos permite estar en una sintonía, digamos que apropiada para el desarrollo no solo de mi persona, sino también de mi entorno. Es el objetivo principal de este curso, es el objetivo principal de esta clase, abordar de una forma ordenada y explicada para una persona no judía las enseñanzas del pueblo del libro, como se le es conocido al pueblo de Israel. Y que ahora, gracias a la tecnología y principalmente a la democratización del mundo, a la libertad de expresión que existe en las naciones, podemos realizar este tipo de clases de manera virtual, sin ningún tipo sin ningún tipo de prohibición, ¿no? Gracias al cielo por eso. Y bueno, sin más preámbulo, dejo la sala, dejo los micrófonos y las cámaras con nuestro querido Rabbi Sherkakwa. Les recuerdo que la dinámica es mantener micrófonos apagados y cámaras encendidas para que podamos participar en la clase. Muchas gracias, Rabbi, y bienvenido. Gracias Israel siempre por la introducción y dijiste unas palabras muy curiosas respecto a algo que voy a hablar precisamente en la clase de hoy. Digo curiosas porque aparentemente hay coincidencias, ¿no? Pero obviamente sabemos que no hay coincidencias con nada lo que pasa en este mundo. Claro. Y justo se conecta con una idea de las que yo voy a comentar en la clase de hoy, Baruch Hashem. Gracias a todos también por su tiempo, por nuevamente conectarse a estas clases a través del espacio que la Fundación les brinda. Y bueno, como comentaba Israel, vamos a continuar con la misión número 13 del libro Pirkei Avot, y que precisamente, como hemos dicho, muchos de lo que enseñamos a Benay Noah, pues hay muchos libros y cosas que digamos que fueron escritas pensando especialmente en el judío, en la sobrevivencia de nuestro pueblo judío. Y hoy, Baruch Hashem, tenemos la oportunidad de también explicarles la luz que hay ahí también para las naciones. Nuestra Mishnah, la Mishnah que nos ocupa el día de hoy, es la Mishnah número 13 y comienza diciendo: él mismo solía decir, es decir, ya está hablando de alguien y obviamente entendemos que es el mismo sabio de la Mishnah anterior. El sabio de la Mishnah anterior era Gilel, Gilel Azaken, el sabio que precisamente nos venía hablando de que procuremos ser precisamente como discípulos o como hijos de Aarón, de perseguir la paz, etcétera, todas esas cosas que ya hablamos en la clase pasada. Y este mismo sabio, Gilel, nos viene y nos dice aquí: el que busca honores pierde su fama, y el que no aumenta sus conocimientos disminuye su saber. El que no estudia merece la muerte, y el que abusa del poder lo pierde. Así nos comenta el sabio Gilel en esta Mishnah. Y empecemos primeramente por esa parte que dice: el que busca honores pierde su fama. Hablamos de honores y fama. Pero no es como generalmente entendemos. Ya hablamos muchas personas famosas, artistas, cantantes, el Paseo de la Fama por allá en Estados Unidos, creo que es Nueva York, no estoy seguro, donde está el Paseo de la Fama, las estrellas de cada artista, etcétera. Entonces, podemos hablar de personas famosas y muy famosas, cantantes que han sido muy importantes para la industria musical, etcétera, que han cambiado muchas cosas de la industria musical, etcétera.
Pero aquí esa fama no se refiere a eso. Aquí dice que se refiere a un hombre que ha alcanzado una posición elevada y nuevamente posición elevada podría entenderse como alguien que tiene un cargo precisamente importante, pero no necesariamente. De hecho, Hillel me parece que es en el Talmud, en Sanedrín, me parece que dice, un mundo de mentira es este. Ya, ¿por qué? ¿Por qué mentira? Porque realmente el mundo de verdad, el mundo espiritual, el mundo que podemos, donde los ojos son abiertos, digamos, y poder ver las cosas como son, vemos que a veces aquella persona que aquí aparentemente ocupa un lugar importante dentro de lo que la gente entiende como importante, muchas veces en el mundo la verdad no es tan importante y pasa lo contrario. Una persona que aquí aparentemente no es tan importante porque de pronto puede ser una persona que no tiene dinero, no tiene un cargo importante. En el mundo, la verdad, realmente es una gran persona, una persona de un puesto privilegiado. Entonces, por eso, aquí se refiere a un hombre que ha alcanzado una posición elevada en la vida, pero elevada se refiere a una persona, incluso dice que ha conquistado la fama. O sea, pero ¿qué fama y qué elevación habla? Pues habla en sabiduría, en el conocimiento de la Torah. Dice, debe procurar alejar de su corazón la ambición y la vanidad y el afán de gloria. O sea, una persona, por ejemplo, encontramos grandes sadiquín que también fueron famosos, como el rabino Isaac Luria, el Arizal, el Ari. Tenemos también el Baal Shem Tov, o sea, el Rebe, varios Rebeín de Chabad, etcétera. Son sabios que Hashem ha permitido que tengan una posición donde desde allí arriba, digamos, puedan precisamente dirigir, orientar a todo el pueblo de Israel e impactar en la vida de cada persona. Por eso dice, de esa persona que ha llegado a un puesto privilegiado y que ha conquistado la fama, debe procurar dejar de su corazón la ambición y la vanidad y el afán de gloria. Decir, no fue, o sea, entre más alto, digamos, Hashem ponga a un sabio, es donde más tiene que trabajar a veces en la humildad, donde más tiene que trabajar en no creerse, digamos, que todo es gracias a su talento, a sus cualidades, porque entonces puede precisamente eso eh, hacer que caiga de allí, que se derrumbe todo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, entre más alto una persona tiene que ser humilde. Por eso la persona no debe perseguir ni la ambición, ni la vanidad, ni el afán de gloria. Y también dice, dominar a la multitud resulta agradable y de pronto muy halagueño, dice aquí, pero nunca está lejos del peligro. ¿Ya? Pues esta dulce sensación de dominio alimenta la ambición. Comentaba en la mesa de Shabbat con mi familia de que, por ejemplo, el Baal Shem Tov, cuando el Baal Shem Tov daba una orden, todo el mundo obedecía. Muy pocas veces o prácticamente nadie preguntaba por qué, no estoy de acuerdo, no. Si Baal Shem Tov hablaba, todo el mundo obedecía y salía rápido a hacer las cosas. ¿Eso qué es? Esa es la autoridad que da la Torá. La misma autoridad de una persona digamos, con esa autoridad que precisamente le concedió a Hashem, cuando ordena, pues la gente sale corriendo a hacer. Entonces, eso es una lucha también para el sabio, podríamos decir. No creo que sea una lucha para Baal Shem Tov, pero porque un Sadik Gamur, una persona que ha logrado incluso cambiar las vestimentas de mal de su alma animal, o por decirlo así, no tiene ninguna lucha con su Yetzer Hará. Entonces, pero dentro de las personas que no han llegado a ese nivel de Sadik, si bien es cierto que de pronto llegan a puestos privilegiados, donde Hashem los ha puesto de enseñanza, todo algo que tenga que ver con Torah precisamente, puede la persona sentirse, o es muy agradable sentir que habla y que todo el mundo eh, obedece, todo el mundo está de acuerdo, entonces puede ese tipo de sensaciones despertar también malas cualidades que están ahí dormidas, en el caso precisamente de una persona que no ha llegado a dominar completamente o a transformar completamente su inclinación al mal. Por eso perdón, la Mishnah nos está previniendo de eso. Primeramente, no buscarlo, o sea, estas grandes personas, por ejemplo, como el Arisa, el Baal Shem Tov, no son personas que buscaban la fama, sino que Hashem mismo los condujo a eso. Incluso eh, el Rebbe Lubavitch, cuando se le propuso que fuera el líder del movimiento Chabad después del fallecimiento de su suegro, que era el Rebbe anterior, él no quiso.
Ya, el Rebe no se sintió preparado, no quiso, ¿no? Hay muchas preguntas de, digamos, por qué no quiso el Rebe, pero pasó un año y al año siguiente fue que el Rebe aceptó el liderazgo de Chabad, aunque en ese año ya estuvo liderando, solamente que no lo había aceptado oficialmente. Entonces, una persona que persigue a veces estos honores o lo que sea, entonces, pues no pierde oportunidad. En cambio, una persona que es humilde se toma las cosas con cuidado y dice, incluso se evalúa a ver si realmente puede estar, aunque esté muy preparado, a veces puede pues, sentirse que de pronto es algo de mucho honor. Una persona no debe perseguir precisamente, buscar los honores, y pasa mucho en temas de Torah, por eso estamos hablando aquí del sabio. O sea, el sabio, y más adelante una Mishnah nos va a hablar del pseudo sabio, es una persona que aparentemente es sabio por lo que habla, por lo que dice, pero no necesariamente es sabio porque no ha logrado corregir algunas malas cualidades. Pero aquí se habla de Torah. Entonces, ¿qué pasa? Y lo he visto algunas veces, personas que de pronto estudian y en verdad son muy buenos estudiando, en verdad son muy buenos reteniendo la información, pero al mismo tiempo se les nota un afán de mostrarse, un afán de yo sé, yo también estudié, etcétera. Y no es lo que debe conducir la Torah. La Torah misma debe producir humildad también. Entonces, por eso dice aquí que el peligro nunca está lejos, digamos, con todas estas cosas, cuando una persona, digamos, su autoridad, lo que habla, la gente le halaga, la gente le dice qué bien la charla, qué bien la explicación, ¿verdad? Qué grande tal cosa. Entonces, ahí la persona tiene que saber frenar esas cosas para no, que eso precisamente no eche semillas, no eche raíces en lo que es la gaba, el orgullo. Y dice aquí que si la persona no tiene precisamente cuidado, esto puede hacer que la ambición se apodere de él y no tardará en cometer acciones extravagantes, perderá su buena reputación, se convertirá en el blanco de las críticas y pasará por necio. ¿Ya? Entonces, habla de ambición, la palabra ambición. Eh, eh, ¿Esto qué significa entonces? Una persona, ¿qué es ambición al final de cuentas? O sea, ¿cómo podemos definirlo? Yo tengo por aquí lo busqué un momentico, según el diccionario, dice, deseo ardiente de conseguir algo, especialmente poder, riqueza, dignidades o fama. Ok, en lo que es poder, riqueza, dignidades o fama, digamos que se conecta con nuestra Mishnah. ¿Ya? Pero yo preguntaría, cuando la Mishnah o cuando lo que se define aquí como ambición dice el deseo ardiente de conseguir algo, eso generalmente puede ser, pregunto, eso puede ser malo, el deseo ardiente de una persona de conseguir algo, de lograr algo. O sea, eso que definen como ambición, como el deseo ardiente de lograr algo, ¿será malo? ¿Será bueno? ¿Ustedes qué piensan? Existe siempre la dualidad, Rab, Ujú. Sí, para el lado que la persona se incline. Puede ser tan ujú, bueno o puede puede ser. ser tan malo. Ok, sí, sí. La señora Alicia también levantó la mano. Gracias, señora Elsie. Yo pienso, Reino, bueno, depende también, porque si eso que yo anhelo me va a llevar a transgredir otras cosas, o por ejemplo pasarle por encima a las personas, o por lo que yo quiero, también es dañino. Ujú. Ok, muy bien. Pero acá la señora Elsie dijo algo interesante. Dijo, es dualidad, como siempre. O sea, y se conecta con lo que usted acaba de decir. Depende. O sea, depende con qué intención, depende, pues, con qué objetivo, depende. Entonces puede ser bueno o malo. Ahora yo les voy a poner una pregunta más clara. Y acá la señora Angelina dice muy bueno, la ambición, o sea, el deseo ardiente de lograr algo, pues cuando se llama ambición, precisamente lo relacionamos con algo negativo como poder, dinero, etcétera, como estamos hablando ahí. Pero si hablamos del deseo ardiente de conseguir algo, yo preguntaría, si una persona desea ardientemente llegar al nivel de un sadik, ¿ya? ¿Será malo? ¿Mm? Yo creo Dale, que, Israel. yo creo que depende, bueno, es que yo siempre he entendido esto, lo bueno y lo malo está en función del objetivo, ¿no? En Ajá. este caso, las motivaciones, por ejemplo, en el ejemplo que pone
tiene un ardeo deseante de llegar a ser sadik, tendríamos que ver qué es lo que lo mueve. En realidad, ¿cuál es la razón que lo mueve a tener este deseo ardiente? ¿Es reconocimiento? ¿Es gabá? ¿Es orgullo? ¿O verdaderamente es una adhesión pura a la voluntad de Dios, a hacerte, a intentar hacerte uno con la voluntad de Dios, ¿no? Lo Bueno, mismo con ese para... comentario ya le agrego otra cosita. Y digamos que la persona desea con un ardiente deseo de sincero, digamos, de conectarse a Hashem de corazón. Esa ambición es mala, ese deseo ardiente. No creo. Pues es que Ujú. la Torah enseña que el bien máximo en este mundo es el apego hacia el Creador, entonces, en función de eso, me parece que no podría yo decir si es bueno o malo, pero podría decir que es, es algo que el ser humano debería de aspirar a nivel espiritual, ¿no? Poder llegar a conectar de Ujú. esa manera. Ok, muy bien. Aquí dice Norma, habría que definir qué es deseo ardiente para cada quien. O sea, bueno, deseo ardiente lo podemos definir como el deseo de lograr algo con mucha fuerza, con algo que viene desde dentro, un deseo muy fuerte que lo está empujando a uno a hacer algo. Y, y bueno, el tema de la intención, todo el tema, el Tania nos dice algo interesante, capítulo 27. ¿Ya? Y se conecta con esto porque, bueno, en verdad, de manera sencilla, todos debemos tener aspiraciones, todos debemos tener deseos de mejorar, incluso no está mal tener deseos o aspiraciones o objetivos, metas, como quieran llamarlo, en cuanto a lo material. ¿Ya? Quiero de pronto emprender un negocio, quiero que me vaya bien, quiero también ser una mejor persona, lo que llaman por allí crecimiento personal, la persona quiere trabajar en sí mismo, etcétera. Entonces, de alguna manera siempre debe haber algo que nos mueve. O sea, y eso se necesita. La persona no puede estar quieta porque tampoco el lado contrario es el conformismo. Es decir, estoy bien, no me esfuerzo. ¿Ya? Entonces, una cosa es ser agradecido con Hashem por lo que uno tiene y otra cosa es ser conformista. Ahí vemos historias de Baal Shem Tov donde habían sabios, bueno, personas muy pobres que el Baal Shem Tov les causó alguna aflicción para que precisamente en esa aflicción ellos clamaran a Hashem y pudieran precisamente recibir lo que ya Hashem había dictaminado para ellos, solamente que por su conformismo no lo estaban recibiendo. Entonces, el conformismo es un extremo. O sea, una cosa es ser agradecido. ¿Por qué? Porque el agradecido dice, bueno, gracias a Hashem por lo que tengo, y eso no pelea con tener aspiraciones a querer mejorar en cualquier aspecto de la vida, digamos. Ahora, dentro de lo que tiene que ver con el aspecto de mejorarse para Hashem, es decir, ser un mejor Najida delante de Hashem, no mejor que el vecino, ese es otro problema, sino mejor que yo mismo cada día, o sea, tratar de esforzarme por cambiar, por mejorar, encontrar esas dificultades, las luchas que tengo, tratar de irlas eliminando, tratar de estudiar, etcétera. En el caso del judío, que aplica realmente el concepto literalmente, el concepto de sadik, perfecto, o sea, de un justo que llega a dominar, no dominar, a transformar la naturaleza del alma, del Yetzer Hará, digamos, en Yetzer Hatov prácticamente. Entonces, el judío aplica literalmente y concretamente el término sadik. A las naciones también aplicamos los justos de las naciones, Sadiquín de las naciones, Sadikum Odolam. Entonces, hay un término que también entran ellos en esa categoría de ser Sadiquín. Sin embargo, el Tania nos está hablando de que aún en lo que son los niveles de cada judío, los niveles de abodá, digamos, en el nivel de servicio, en el nivel de lucha que tiene cada judío, no todo judío puede llegar al nivel de sadik. Ya no todo judío tiene el nivel o la capacidad de su alma para llegar al nivel de sadik. Sin embargo, por algunas otras maneras, Hashem incluso aunque no tenga su naturaleza, el alma no tenga la naturaleza para llegar a ser un sadik, Hashem le ayuda cuando ese deseo ardiente que tiene la persona es tan fuerte que Hashem le ayuda. Entonces ahí encontramos algo interesante. Desear y trabajar, no solamente desear, sino trabajar. Cuando llega ese judío a ese nivel tan grande de trabajo y de corrección que prácticamente llegó al límite de sus fuerzas, puede ser, dice el Tania, que Hashem le dé el último empujoncito, por decirlo así, y logre esa persona convertirse en un sadik. Explica cómo puede pasar eso a nivel del alma, etcétera. No es un tema de ahora.
Pero entonces podría entenderse que desear ser mejor para Hashem, desear ser un tzadik, puede ser bueno. La respuesta es, como estamos diciendo por ustedes, y depende. Porque hay personas que en verdad no son felices en el proceso de ser mejores. Se atormentan, ¿ya? Es que yo porque tengo esta lucha, yo quisiera ser como el Arisa, el que yo he leído el libro de Arisa, yo quisiera ser como el Baal Shem Tov, y la persona no vive feliz, se aflige. Hay algo aquí raro porque la persona cuando aspira a algo tan santo como ser mejor para Hashem, debería ser algo en tranquilidad, no algo que le aflija, no algo que le haga sentirse pecador, no algo que le haga sentirse incluso lo más bajo, no algo que le haga sentirse incluso que no tiene esperanza. Porque conozco personas, he conocido en todo el tiempo que llevo enseñando a Benay Noach, personas que el tema de Tikkun Amidot, o sea, el tema de trabajar en las cualidades y estudiar sobre sus cualidades, les afecta, les atormenta porque dicen, todos los problemas que tengo, ¿no? Yo pensé que tenía que trabajar menos, pero con todos ahora doy cuenta de todos los problemas que tengo, definitivamente esto es imposible, ¿ya? Entonces la persona se va a afligir, se va a desanimar, etcétera. Precisamente ahí se pega también el mal en un deseo tan bueno como querer ser bueno para Hashem. Entonces, cuando los procesos de corrección personal van acompañados de tranquilidad, paz, un paso a la vez, la persona está haciendo las cosas bien. Pero cuando eso me genera tristeza, aflicción, porque no soy, porque no llego, porque no puedo, eso ahí no viene de la santidad, ¿ya? Incluso que el deseo sea algo santo, como querer ser mejor para Dios, o sea, tener la ambición de eso. Pero en el momento que la persona no lo hace en paz, hay un problema. El Tania nos dice con respecto a esto de anhelar ser un sadik, porque el Benoní, que es otro término que el Tania explica, que no vamos a definirlo ahora, pero es una persona, un judío que no peca ni de pensamiento, ni de palabra, ni de acción, dice el Tania. Ya de pensar en eso ya estamos hablando de un nivel bastante alto, llegar a no pecar ni de pensamiento ni por un segundo, es una cosa muy grande. Pero el Tania nos dice, ese nivel está al alcance de todo judío. Es decir, todo judío no solamente que puede, sino que debe ser un Benoni, ¿ya? Un Benoni. Y se demora todo, se explaya toda la primera parte del libro, que por eso se llama, Altane se llama Sefer Shel Benoni, el libro del Benoni, porque precisamente nos enseña a los judíos cómo nosotros conocernos en nuestra lucha y cómo precisamente trabajar y cómo incluso entender que a veces puede pasar que una persona, su servicio está en su lucha. Dice aquí el Tania en el capítulo 27, en medio del capítulo 27, el Tania en este capítulo está hablando de la tristeza. La tristeza, hemos escuchado por ahí, la tristeza es pecado, ¿cierto? La gente lo dice, eso es algo que viene mucho hemos escuchado mucho de Breslev, porque Breslev sigue precisamente la enseñanza de Rabbi Nachman, que es precisamente la alegría, el Hasidut en general habla de la alegría, pero ellos hacen mucho énfasis en la alegría y tratan siempre de estar contentos, alegres, y sus canciones, sus niguní son en ese ámbito de la alegría. Entonces, y por eso se habla de la tristeza, de que la tristeza es pecado. La realidad es que en ninguna parte está escrito que la tristeza sea pecado, ni en la Gemara, ni nada. Lo que sí está dicho es que la tristeza conduce al pecado. Y también está dicho que precisamente en la tristeza incluso no hay profecía, por ejemplo. Los sadiquín de Israel tenían nebuá eran en alegría. Vemos a Jacob en duelo por su hijo Yosef. ¿Y qué pasó con Jacob? Todo ese tiempo perdió su nebuá, perdió su profecía. ¿Por qué? Porque no puede allí residir en medio de la tristeza. Pero el Tania en este capítulo nos dice, hay una tristeza que es buena. Y eso también rompe los esquemas de lo que estamos diciendo. ¿Cuál es esa tristeza? Es una tristeza de Teshuvah, una tristeza donde la persona se aflige. ¿Y por qué es buena? Porque conduce a lo bueno. O sea, ¿por qué? Porque la persona, si se aflige, pues conduce a cambiar su acción, le conduce a hacer Teshuvah y en su Teshuvah prometer no volver a hacerlo y se levanta con la frente en alto y se levanta contento porque Hashem, confiado y seguro de que Hashem le perdonó, y entonces de ahí surgió algo bueno de esa tristeza, de esa aflicción. Pero aquí
el Tania nos viene a hablar de una tristeza de esa persona que anhela ser un sadik, ¿ya? Y dice que precisamente, por ejemplo, aquí la persona no debería sentirse deprimida en su corazón o muy preocupada, ni siquiera si durante toda su vida estuviera abocada a la lucha con los pensamientos que siempre entrarán en su mente. Es decir, la persona no debe sentirse deprimida, triste, porque tiene una lucha con sus cualidades, una lucha con su mal interno. Que debe luchar, sí, que debe aspirar, sí, pero no debe estar acompañado de esa aspiración de una tristeza, de una preocupación, de una depresión, ¿ya? Entonces, porque uno podría pensar, el objetivo es ser mejor para Hashem, por eso estoy triste, y tú crees que eso es excusa, o sea, esa tristeza no tiene ninguna manera, no tiene ninguna cabida allí, incluso que estés deseando ser mejor para Hashem. Más adelante el Tania dice, por el contrario, una tristeza tal se debe a la arrogancia. Wow. Entonces, aspirar a ser un sadik es ser arrogante. El Tania dice, sí, depende. Depende por qué. Dice, porque no reconoce su lugar. Y por eso está triste por no haber logrado el nivel de sadik, a quien seguramente no se le ocurren pensamientos necios como estos. Es decir, a mí se me pasan esos pensamientos, el Benoní los logra apartar. El Tania dice que aparte eso de su mente y no deje echar raíz a los pensamientos. Entonces, pero está en esa constante lucha. Solamente que el Benoní nunca llega a pecar. Entonces, ese es un nivel que habla allí, pero al final de cuentas toda la humanidad tiene sobre todo, pues los noajidas ya tienen una conciencia de lucha. Yo lo he repetido muchas veces en estos días, de que antes de que tuvieran una conciencia divina correcta, la persona no se preguntaba, esto estará bien, esto puede el noajida, ¿y qué pasa si hago esto? ¿Será un pecado para el noajida? Entonces, esa lucha es debido a la información, precisamente al estudio de Torah. Y ahora empieza una lucha. Entonces la persona en esa lucha, pues si hace las cosas bien, va a ir mejorando. Por lo tanto, no está mal aspirar a ser a ser mejor, desearlo con el corazón, trabajar fervientemente, pero ojo, que en eso también se pega la inclinación al mal y te confunde y te hace entonces deprimirte porque no lo has logrado. Mira todo el tiempo que llevas y no has avanzado nada. Una alumna me decía un día así, siento que no ha avanzado nada. Y yo dije, seguro, ponte a pensar lo que tú eras hace 10 años. ¿Verdad? Y, oh, sí, es cierto, ¿verdad que sí? Ah, bueno, viste, el Yetzer Hara empieza a hacerte creer eso, de que no has avanzado. Pero, ¿qué pasa? Que no está mal desear, no está mal anhelar, no está mal tener ambiciones de este tipo, pues, morales, por decirlo así. Pero a veces, sin querer, se puede llegar a la arrogancia. ¿Cuándo? Cuando la persona se aflige, se entristece porque no puede, no llega a lo que él quiere, porque no reconoce su lugar y ese reconocimiento es gratitud. Por eso decía, una cosa es ser agradecido con Hashem y otra cosa es no tener aspiraciones, ser conformista. ¿Ya? En verdad, el mundo no está diseñado para que nosotros nos conformemos. Lo que estudiamos y todo lo que es la Torah no está diseñada para que nos conformemos, está diseñada para que trabajemos. Y el límite de nuestra fuerza es bastante alto, digamos. O sea, ya tenemos bastante que trabajar para por lo menos llegar a ser un justo de las naciones, correcto, temeroso de Hashem, un hasid de las naciones, no solamente un sadik, sino un hasid de las naciones. Y también en el caso del judío tenemos por lo menos la obligación de llegar al nivel de Benoní. Y si con calma y con trabajo y con amor se puede ir trabajando más y Hashem le concede a la persona o tal vez tenga el nivel de ser sadí, porque ese es el punto, ¿ya? Eso no es algo que se conoce así, que uno sepa, ¿ya? Que venga con un papelito al mundo y dice, tú vienes para ser sadik, tú vienes para ser Benoní, o sea, no viene así. Tenemos que esforzarnos sí o sí, pero estar en ese trabajo de crecimiento con tranquilidad, porque si esto le entristece a la persona, esta ambición que aunque parece buena y de pronto es buena, le entristece, le aflige, le deprime, entonces esto es Gabá, dice el Rebbe. Esto es arrogancia, orgullo. ¿Por qué? Porque no reconoce su lugar, es decir, tiene que reconocer dónde está, tiene que saber, ser consciente de en qué lugar está, en qué situaciones está, cuál es su trabajo personal, que no es el del vecino, que no es el de tal o cual persona, sino su trabajo personal, reconocer el lugar de cada quien. Si no reconocemos dónde estamos, va a ser muy difícil trabajar para seguir creciendo. Por lo tanto, aquí cuando se dice que una persona, por eso aquí dice
que debe precisamente tener control o no dejar o no alimentar la ambición, se refiere a lo que dijo antes: honor, fama. O sea, ese tipo de ambición está llena también de arrogancia, porque va enfocada al yo, a lo que yo soy, a lo que yo quiero ser, a lo que yo sé y quiero mostrar a la gente lo que sé. Pero dice, con respecto a eso, viene a la misma Mishnah y nos previene de algo. Y dice, no obstante, para que no pensemos que reprimir la ambición, ahogamos también las aspiraciones, el sabio añade, el que no aumenta, disminuye. ¿Ya? El que no aumenta sus conocimientos, disminuye. O podríamos resumirlo, el que no aumenta, disminuye. Es decir, por un lado te está diciendo que ese tipo de ambiciones no son correctas, porque van enfocadas al yo, al ego, a la vanidad, al orgullo, a la arrogancia, pero puede ser precisamente que hay ambiciones, como estamos hablando, que pueden ser buenas, que nos pueden ayudar a crecer, que nos ayudan a mejorar para Hashem, que nos ayuda a acercarnos a Hashem, que dijimos que acercarnos es precisamente emularlo a Él. Entonces, eso es bueno, pero aún así, pongo la nota del Tania, aún en eso que es bueno hay que tener cuidado de que la persona no se entristezca, no se aflija, porque ahí entonces, aún ahí, en algo tan bueno como eso, está siendo arrogante. Por lo tanto, debe tener mucho cuidado según lo que el Tania nos enseña. Pero en resumen, el mundo no está diseñado para ser estático. El ser humano no está diseñado para ser estático, para que se conforme. El ser humano está diseñado para tener aspiraciones y trabajar en esas aspiraciones. Por lo tanto, es un tema del camino del medio. Si las aspiraciones son poder, fama, dinero, incluso que la fama sea con Torah, pues está haciendo mal la persona. Pero por otro lado, no significa que deba entonces ser conformista y no tener aspiraciones, porque no fue diseñado para eso el hombre. El hombre tiene que tener aspiraciones y tiene que mejorarse y tiene que ayudar a mejorar el mundo también. Entonces, el que no aumenta, disminuye. Por eso es así. No existe la inmovilidad en la vida. Este, este, este devenir afecta, es constante, perdón, y tan seguro como el pasado. Este devenir, perdón, afecta también las aspiraciones morales y el anhelo de perfección. El que no se esfuerza continuamente por progresar, en el temor a Dios, y no trata de perfeccionar sin cesar su pensamiento, sus palabras y sus acciones, retrocede inevitablemente. Hay otra cosa que el Tania nos trae sobre el tema del estudio. Al momento de estudiar, en el caso del judío, tiene la obligación, la misbah de la Torá. En el caso del no judío, podríamos decir que tiene una obligación por lógica, porque si quiere ser un justo a las naciones, pues no basta con aceptar las 7 leyes, tiene que estudiar como lo están haciendo aquí, como lo hacen con otros grupos. Tiene que seguir avanzando, estudiando. ¿Para qué? ¿Para qué el estudio? ¿Para saber? ¿Me van a hacer el examen? No, es para ti mismo. Tú mismo debes hacerte el examen y tú mismo debes evaluar qué cosas están mal, qué cosas no, y empezar a trabajar, pero con tranquilidad, con paz. Si no hay paz en algo, aunque parezca bueno, hay algo que se pegó ahí el mal. ¿Ya? Lo que es de la santidad, lo que es bueno, se hace con paz, con tranquilidad. Se ama el proceso también. Entonces, eh, la persona precisamente debe procurar estar siempre alerta para frenar su tendencia al mal y desarrollar, por el contrario, un amor a la virtud, o sea, un amor y su identidad, su trabajo, sus acciones. Se necesita entonces el estudio. La persona no puede cambiar precisamente si no estudia. ¿Y qué estudia? Torah. Debe estudiar Torah para que precisamente eso le ayude a mejorar. Ya, por ejemplo, aquí dice, la mejor manera de conseguirlo, de conseguir precisamente este trabajo de manera santa, consiste en desarrollar nuestras capacidades intelectuales y espirituales mediante el estudio de la Torah. El intelecto, y lo hemos hablado también varias veces, los que estuvieron en clase conmigo con el libro Kabbalah para las Naciones, ahí se habla precisamente que el intelecto no es la capacidad que tenemos de ser inteligentes para una carrera universitaria, para cualquier otra cosa, para algún arte o lo que sea, sino que el intelecto verdadero que tiene el alma es para conocer a Dios, para estudiar a Dios, para esforzarse en conocerlo en la medida que él puede
y en la medida que la persona que Hashem se deja conocer también, y en la medida que la persona se esfuerza. ¿Y qué produce eso? Va a haber transformación. Solamente analícenlo, que estoy seguro que en su vida, de pronto, antes que no tenían una conciencia de Dios, o por lo menos no la conciencia monoteísta, pues veían el mundo de otra forma, e incluso vivían ciertas cosas de una manera diferente. Y hoy, precisamente, eh, no siguen en ese mismo camino. ¿Ya? El Noahida empieza un camino en contra, casi el parecido al judío. El judío, dice el Shulchan Aruch, no vamos nosotros con la moda. Ya, no vamos nosotros de acuerdo a la moda, dice el Kisu Shulchan en las leyes de hábitos morales y éticos. Y nos dice, y si las naciones se ponen rojo, nosotros nos ponemos negro. Y si las naciones se atan el cordón por el pie derecho, nosotros nos amarramos el izquierdo. Y si las naciones se arrodillan, nosotros no nos arrodillamos. ¿Ves? O sea, nosotros no estamos aquí para ser igual que las naciones. El Noahida ahora se conecta un poco a esa idea y empieza a salir del esquema de las naciones, es decir, del común en general. Y ahora empieza ahí, por qué haces esto? ¿Por qué ya no me acompañas? ¿Y por qué la familia diciendo, ya no vienes a la cena de Navidad? ¿Ya? Y pregunta a la gente, Rabino, ¿cómo puedo hacer? Mi familia me dice esto, y etcétera. Entonces empieza a caminar un camino contrario a lo que la humanidad en general quiere. Y eso es lo que hace el judío. El judío siempre ha estado, por lo menos el judío que se apega a la Torah, porque es otra cosa, el que no estudia, que es lo que estamos diciendo aquí, tarde o temprano se va precisamente asimilando, se va asumiendo esas prácticas. ¿Y qué es lo que nos ha mantenido vivos como pueblo? Hashem mismo y Hashem y su Torah son uno solo. Entonces, es un milagro que el pueblo de Israel exista. ¿Ya? Y es muy, muy emocionante cuando los no judíos reconocen ese milagro, ¿verdad? En Purim estábamos en la mesa, pasé Shabbat acá en la casa del rabino acá de la ciudad donde estoy, y con mi familia estuvimos ahí en Shabbat, porque Purim era el sábado en la noche, empezaba Purim. Y él comentaba, y se notaba como la alegría, decía, como él también sale a veces a supervisar, decía que una vez un taxista le preguntó, pues a veces pues, con la apariencia que uno tiene, enseguida empiezan a hacer preguntas. Y el taxista le dijo, eh, para mí es un milagro que el pueblo judío exista con tanta persecución que han tenido. Y es tal cual, es un milagro. No hay otra explicación, no es porque nosotros somos fuertes, es un milagro, Hashem mismo lo ha provocado, Hashem mismo nos ha mantenido allí. Pero Hashem nos dio un secreto y dijo, la Torah. La Torah es la que nos mantiene con vida, ya, es la Torah misma. Entonces, por eso una persona tiene que desarrollar sus cualidades o esa virtud de querer ser mejor, de tener aspiraciones en ser mejor para Hashem, como dije, no para el vecino, no para nadie más, sino para Hashem mismo. Entonces la persona lo consigue a través de estimular, desarrollar sus habilidades, sus capacidades intelectuales y espirituales mediante el estudio de Torah, ¿ya? Y en la Torah, con respecto a la Torah, está dicho en el Talmud Yerushalmi, Talmud Yerushalmi creo que es, tengo la cita por aquí, está escrito en el Talmud Yerushalmi, un segundo, ya les digo dónde. Sí, Resh Lakish, en el Talmud Yerushalmi, dice, que la Torah dice, o sea, como si la Torah hablara, dice, si me dejas durante un día, yo te dejaré dos. Mire, pensemos, antes de empezar a desarrollar un poquitico esta frase, pensemos por un momento la frase de la Mishnah, que dice, el que no aumenta sus conocimientos disminuye. Eso suena como muy obvio, ¿no creen? O sea, que no aumenta, pues disminuye, será así, es obvio, ¿no? Lo que pasa es que uno pensaría, el que no aumenta se queda con lo que tiene, con lo que ya ganó, con lo que ya estudió. Podría pensar eso uno. Podría pensar, bueno, el que no aumenta o el que estudió y se preparó y tal cosa, y ahora se quedó allí, uno cree o pensaría, por lógica, bueno, se queda con lo que aprendió, ya eso lo adquirió. Lo que la Mishnah nos está diciendo es no es así. No solamente que no te quedas con lo que adquiriste, sino que pierdes poco a poco lo que habías adquirido. Y es en una relación bastante
o sea, la manera en que se pierde ese conocimiento es bastante sorprendente. Por eso los sabios dicen ahí en Jerusalén, si me dejas durante un día, o sea, como si la Torah dice, me dejas durante un día, yo te dejaré dos. ¿Por qué? ¿Por qué se refiere a eso? Porque nosotros tenemos la obligación de estudiar Torah todos los días, todos los días. Nada, que yo soy un empresario, no tengo tiempo, ¿no? El Shulchan Aruch dice, si eres una persona que no tienes el tiempo, porque en verdad no lo tienes, ¿no? Porque muchas veces decimos que no tenemos tiempo, pero yo siempre pienso que uno puede sacar el tiempo cuando quiere algo. Pero pensemos en verdad en una persona que en verdad no tiene de dónde sacar tiempo, no tiene de dónde. Dice el Shulchan Aruch, entonces que estudie siquiera un versículo de la Torah, siquiera un versículo. Y eso, para eso no tienes tiempo, unos segundos, un minuto, ¿cuánto? Eso en verdad, ni para eso tienes tiempo. O sea, en verdad no hay excusa para el judío en no estudiar Torah. No hay excusa, ¿ya? Y no solamente eso, dice, si no lo estudias, entonces yo te dejaré dos. Es como que se olvida doblemente lo que se va aprendiendo. Por eso, en el caso del judío, que tenemos esa obligación, está escrito eso. En el caso del no judío, que no tiene la obligación de estudiar Torah, pues tampoco piensa que de pronto si estudia y de pronto no se esfuerza un poco más y ya después de un rato dejó de estudiar, no piensa que no se lo va a olvidar también, o sea, empieza a olvidarse incluso lo adquirido y empieza a la persona otra vez a dejar lo poquito que haya avanzado. Con respecto a esto, los sabios dicen, lo mismo sucede con el estudio de la ley. No creas que puedes conservar los conocimientos que has adquirido si dejas de aprender. Tú te llevas por un lado la Torá, tú te vas por un lado, perdón, y la Torá se va por otro lado. O os alejáis en direcciones opuestas y al cabo de un tiempo encontrarás con que estás a muy larga distancia de ella. Eso es lo que pasa con los judíos, que lastimosamente, precisamente por este problema que es la raíz de todo, no tienen estudio, ya sea que sus padres no le enseñaron, ya sea que después se alejaron, lo que sea, se va llegando a la asimilación, es decir, se va la persona buscando seguir la costumbre de las naciones y no su costumbre, su ley, la ley que nos dio Hashem. Entonces, por eso, poco a poco empieza la lejanía, después ya algo que le parecía absurdo de las naciones, después ya lo empieza a hacer también, ¿ya? Eso yo siempre pongo el ejemplo, imagínense una persona que se muda a un barrio, digamos, un lugar residencial que tiene prácticas, costumbres muy diferentes, la persona choca, hay mucha, por decirlo así, un ejemplo, mucha rumba, mucho alcohol, etcétera, la música, la gente dice, uy, no, este barrio, no sé por qué me vine aquí, ¿ya? Pero poco a poco, con el tiempo, y pasan los años y llega un punto en que se le normalizó todo eso. Incluso puede llegar un punto en que participa también de lo mismo. Entonces, eso se llama asimilación. En el Noajita también podríamos hablar que hay una asimilación, es decir, hay un avance, todo lo que ustedes han trabajado para llegar al punto que están, y precisamente tienen que cuidar eso. Tienen que cuidar eso porque si no aumentan, entonces se va perdiendo todo este avance y entonces se puede llegar incluso a como estaba antes o peor. Por eso, la persona tiene que tener un compromiso de estudio de la Torá. En el caso de nosotros es una obligación, en el caso del Noajida es una muy buena recomendación, incluso una misbah dentro de la lógica, porque si quiere avanzar, porque el mundo está hecho para avanzar, tiene que estudiar y incluso un día, algo pequeño, lo que sea, pero que no pase un día sin que estudie algo, no porque va a ser un pecado, como en el caso judío, que sí, literalmente es un pecado, sino porque la persona lo hace precisamente por mantenerse en ese crecimiento personal. Y en el ámbito de la vida espiritual no puede haber interrupción, solo hay progreso o retroceso, enriquecimiento constante o rápido olvido. Ahora aquí, considerando que es tan difícil adquirir el conocimiento de la Torá y por el contrario es tan fácil perderlo y que el alumno debe estudiar sin tregua desde la niñez hasta el último suspiro, algunos podrían sentirse incapaces de llevar a cabo tan pesada tarea y ceder en la tentación de renunciar. No, yo no fui hecho para esto. Lo mío son los negocios, lo mío es tal cosa, yo en verdad no soy bueno para estudiar. La vida entera del judío tiene su justificación en la enseñanza divina. Solo eso le da valor. ¿Ves?
Por lo tanto, el que descuida el estudio comete un suicidio espiritual. En cambio, el que le dedica su esfuerzo y considera como un honor sufrir por él, el que ama el estudio de la ley como si se tratara de una mujer querida, goza de la verdadera vida en este mundo y haya una felicidad insuperable en la vida eterna. Y aquí se conecta con las palabras que Israel dijo esta mañana, ahorita hace un momento. Dijo, vivimos democráticamente y hoy se nos hace fácil estudiar a través de estos medios y todo esto. Y es una realidad, ¿ya? Uno pensaría que lo fácil es fácil, pero realmente el reto de esta generación para el judío y de alguna manera para ustedes también es que todo es fácil, ¿ya? Y cuando las cosas a veces son, no es como antes, mira lo que pasaba, el judío siempre ha estado pegado a la Torá y lo que lo ha mantenido con vida, como dice aquí, es la Torá. Definitivamente su apego a la Torá es lo que nos, digamos, lo que le da valor y lo que le ha dado, incluso vemos grandes adiquín que dieron su vida en aras de la Torá antes que violar la Torá. Entonces, y las persecuciones en Rusia, los cosacos, los pogroms, en España con la Iglesia Católica, después con los árabes también al pueblo judío, etcétera, etcétera. O sea, siempre ha habido persecución y aún así el pueblo buscaba las maneras para hacerlo. A veces en las dificultades es cuando más sale a flote nuestra fortaleza. Una de las cosas que leí cuando yo leía, me gustaba mucho, o me gusta mucho la literatura de la Segunda Guerra Mundial. Y una de las cosas que me llamó la atención es que en las estadísticas de suicidios en Europa eran mucho más altas antes de la Segunda Guerra Mundial. Mientras ocurría la guerra, las estadísticas de suicidios bajaron. Sabemos que subieron las estadísticas de los asesinatos, las torturas, etcétera, los campos de concentración. Pero curiosamente, disminuyeron las estadísticas de los suicidios, o sea, las personas no se suicidaron, muy pocas personas se suicidaron. Entonces, eso es algo que el ser humano tiene eh, allí precisamente ligado a su alma, y es que muchas veces dentro de las facilidades que tenemos, estamos tranquilos, pero cuando llega algo difícil que nos sacude, es donde a veces nos aferramos más a la vida, donde más nos aferramos a Dios. Incluso lo vemos con lo que pasó también en Israel hace unos meses, toda esta desgracia que pasó, la división política de Israel y que los religiosos, los no religiosos, que la derecha, que la izquierda, que etcétera, etcétera. Pero pasó una desgracia como esta, eso no valió nada. No valió que eras de derecha, no valió que eras de izquierda. Aquí lo único que interesó es que somos judíos y estamos luchando contra esta gente. Ya. Eso no solamente algo que le ocurre al judío. En verdad, a veces las divisiones las ponemos nosotros cuando surgen incomodidades, cuando estamos de cierta forma tranquilos. Pero cuando llega la situación difícil, a veces donde la familia a veces más se aferra, a veces a seguir adelante, ¿ya? También puede pasar que algunos, pues, ahí donde a veces se rinden, vamos a decirlo así. Pero casi que por naturaleza el ser humano se apega más a la vida en esos momentos difíciles. La historia del pueblo de Israel se apegó a la Torá en esos momentos difíciles y hoy, que no es tan difícil, pues el índice de asimilación también está a veces un poco alto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora es fácil. Ahora nadie me impide ser judío. Ahora nadie me impide estudiar Torá. Tenemos todas estas herramientas. Yo estudio, por ejemplo, todas las tardes con mi jabruta a través de esta herramienta. Él no vive donde yo vivo, pero aquí nos conectamos, estudiamos y compartimos incluso una hoja de Gemara, y vamos leyendo ahí desde la pantalla, etcétera, etcétera, y estudiamos. ¿Ves? Entonces, el reto de nosotros ahora es que es fácil. Tenemos que entender que el reto es saber que es tan fácil que no nos esforzamos lo suficiente. Antes nuestros sabios estaban en tantas dificultades y aún así se esforzaban y como que estaban presentes todo este esfuerzo a pegarse a la Torá. Pero hoy día como que somos libres y como que no tenemos persecuciones, por lo menos no abiertamente como pasaba antes. Y entonces se nos hace a veces más fácil y dentro de esa facilidad a veces se nos olvida que nuestra verdadera esencia, lo que nos mantiene vivo es Hashem y su Torah. Entonces, por eso, en resumen, también la persona no judía no tiene que esperar también
sabe aquí, la Torah es vida, se está conectando a la Torah, entonces debe procurar incrementar, debe procurar estimular su intelecto cada vez más, debe procurar ir llevando a la práctica lo que aprende, debe procurar analizarse y trabajar en sus cualidades de manera tranquila, ¿ya? Pero no hay razón para ahora, menos con toda esta información que hay, eh, digamos, no hay razón para quedarse atrás, no hay razón para no seguir trabajando. Y con esto termino una parte aquí que dice, hubo una época más espantosa para los judíos que todas las anteriores, ojalá no volvamos a conocer ninguna igual, como a las persecuciones de Adriano. Estudiar la Torá era entonces un crimen castigado con la muerte y también lo era la práctica de los mandamientos divinos. En estas circunstancias, los sabios más eminentes de Israel se reunieron en secreto en la buhardilla de un tal Nitetzach para decidir la actitud que convenía adoptar y todos fueron de acuerdo de que había que seguir estudiando la Torá. O sea, incluso bajo este peligro de muerte, dijeron, no podemos hacer nada. O sea, ¿cómo vamos a dejar de estudiar Torá si esto es lo que nos mantiene? O sea, Hashem a través de la Torá. Entonces, el hombre que estudia el texto sagrado se siente impulsado a cumplir los mandamientos. En cambio, el que no estudia no puede desarrollar una vida religiosa. O sea, si el najida que no estudia no va a tener preguntas, ya. No va a surgir la pregunta en su vida diaria, ay, ¿esto se puede o no se puede? Ya. ¿Esto es posible? ¿Esto es pecado? ¿Qué dice el alajá sobre esto? No va a tener esas preguntas y por lo tanto no va a crecer mientras no estudie. Y les digo más, el estudio no es esto que estamos haciendo aquí. Esto es una clase catedrática que es como una orientación. El estudio es lo que ustedes en verdad se esfuercen a tomar el libro en mano, que ustedes se esfuercen a buscar, tratar de entender, romperse un poquito las neuronas para poder entender los textos y obviamente con la orientación de un rabino. Eso es estudio, no se olvida tan fácilmente. Nosotros llevamos con mis jabrutas, llevamos casi 2 meses en una página de la Gemara, una sola página. ¿Ya? Una sola página. Entonces, si tú vienes aquí, ay, pero ¿cuándo pasamos a la siguiente? Ay, pero estás mal. Ya, estás mal. Aquí lo interesante, el avance no se mide en páginas. El avance no se mide en qué tanto vas más adelante del libro. El avance se mide en qué tanto estás integrando de ti en ese libro. ¿Ya? ¿Qué tanto estás estudiando? Por ejemplo, con mi hija desde hace tiempo yo le estoy enseñando por lo menos el Kitzur Shulchan Aruch, las leyes. Pero ahorita, hace algunas semanas atrás, ya empezamos otra etapa. Ahorita la pongo yo a leer, ¿ya? Y que me lea, y entonces yo le voy explicando. Si ya no me entiende algo, yo le explico. ¿Por qué? ¿Por qué le pongo eso? Más bien yo le leo ya. No, porque eso es diferente cuando ella misma lee, cuando ella misma ve las letras, cuando uno mismo lee, surgen preguntas que tal vez uno no le surgen cuando está escuchando solamente. Entonces, cuando aquí se habla de esforzarse, del hombre debe estudiar el texto sagrado, no solamente estas clases ayudan, son como una clase catedrática. Por ejemplo, si esto fuera aprendizaje, todas las cosas en la universidad para una profesión serían así, escucha la clase y ya. Pero no, te ponen trabajos, te ponen talleres, te ponen exposiciones, ¿Por qué? Porque tienes que esforzarte y de esa manera es que se adquiere el conocimiento y por lo tanto, si no haces esto, pues más fácil se va a olvidar lo que adquieres. Por lo tanto, la persona tiene que esforzarse, mantenerse en el estudio de la Torah y eso es lo que le va a ayudar a aumentar, porque en que no aumenta, disminuye y la persona tiene la obligación de crecer. Este mundo está hecho de manera dinámica y estamos aquí para tener aspiraciones, solamente que también hay que saber cómo tener esas aspiraciones y cómo precisamente nos dice aquí la Mishnah, aquí cierro con esto, el que no estudia merece la muerte. ¿Por qué? Porque es como un suicidio para el judío. Si lo que nos mantiene es la Torah y no la estudias, pues ¿qué va a pasar? Ya, es como si fuera un suicidio y el que abusa de su poder lo pierde. Significa también que precisamente para que la corona o diadema que lleva el que ha estudiado no se pierda, deben ser puras, es decir, deben ser intenciones puras, no es en aras de mí, en aras de tal cosa, sino intenciones puras, en aras de ser mejor para Hashem. Y en eso cada persona tiene la obligación
de tener aspiraciones y también tiene la obligación de entender que las aspiraciones deben ser sanas y no debe estar afligido en el proceso de crecimiento, sino también entender su lugar. ¿Ok? Entonces ahí terminamos nuestra Mishnah y terminamos la clase por el día de hoy. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. Adelante, tenemos unos minutos. Ok, ¿no hay preguntas? Ah, ok, Tengo por una acá, pregunta. Ixchel. No Sí. levante la mano, perdón. Adelante, ahora te damos la palabra. Ixchel, levantó la mano, adelante. Sí, bueno, un comentario acerca de lo que estaba Ujú, diciendo. En medicina hay un dicho que lo que no se usa se atrofia y se ujú, cae. Entonces, me recordé ahora con lo que decía de que el conocimiento o lo que uno va aprendiendo no queda ahí estancado, que es lo que más lógicamente uno pensaría, ¿no? Ahí lo tengo claro. almacenado y no, como el cuerpo, así también desecha lo que no se va utilizando, se va atrofiando, me imagino que también es así, que en el conocimiento se va perdiendo de esa manera en la que lo decía. Y Ujú, otra cosa había notado por aquí, ya no me acuerdo. Bueno, pues sí. muchas gracias, Rafa. No, muy bueno, así es, tal cual. En la medicina también se trae eso, podríamos decir, es porque precisamente en el cuerpo pasa eso también. O sea, el cuerpo, todo tiene su función. Y si algo que no se utiliza, pues precisamente va perdiendo su capacidad, incluso va desapareciendo, digamos así, lo que es la esencia de ese órgano. Y tal cual también en el mundo y también tal cual es el conocimiento que vamos adquiriendo. Por acá levanto la mano también en su momento, Norma. Adelante, Norma. Sí, no levante la mano, solo abrí micrófono, perdón. Ajá, Pero ni sí. sé cómo formular la pregunta. Pero, Ujú, a ver, cuando usted dijo ahorita, si me dejas un día, te dejo dos. O sea, estoy entendiendo esa frase, me conecto porque pues últimamente voy lenta, pero ahí voy estudiando ujú, los salmos. Y dice Rashi que el Salmo 3, no recuerdo el versículo en sí, pero del Salmo 3, y me dejó como rumiando, como la vaca, que dice que de ahí se entiende que el judío tiene la obligación, por lo que dice David, ¿verdad? Ahí, que el judío tiene la obligación de alabar a Dios y para nuestra mente corta, si lo entiendo, no son las palabras, pero ujú, sí lo entendí yo, para nuestra mente corta entender, Hashem por eso tiene la obligación de cuidar al judío. Eh, ujú. Pues a mí se me vino mucho a la mente de cuando uno se pregunta, bueno, antes, ¿no? Que por qué las cosas pasan, pero obviamente aquí está hablando del judío. Ahorita lo conecté con esta frase que usted dijo, si me dejas un día, te dejo dos, a lo mismo, la obligación del hombre, lo voy a generalizar porque pues soy noágida, pero para entenderlo para mí, la obligación de uno como creación de Hashem de ser humano es alabarlo, ¿cierto? El judío lo bendice, pero nosotros podemos alabar, esa es la pregunta. Y de cierta forma, no es como obligar a Hashem, pero es como sentir uno la confianza, va ganando la confianza es que no sé ni cómo hacer la pregunta, Ra, pero sí conecté esa explicación de Rashi con esa frase que dijo, pero como uno ganar la confianza, no es confianza la palabra correcta, de que Hashem lo cuida. Pero entonces para el no judío, porque esa frase de Rashi es para el judío, para el no ágida, si no está obligado a lavar, ¿cuál es la parte de uno? Esa es la pregunta. O sea, ¿Me recuerdas? Si me recuerdas la frase de Rashi, por favor. la frase de Rashi dice, la obligación del judío es bendecir y alabar a Dios, para entender de así que Hashem está obligado o se obliga a sí mismo a cuidarle. Ok, prácticamente digamos, cómo sería, cómo se conecta eso con el judío, prácticamente es como la pregunta, ¿no? ¿Sí? Sí, con el no judío, más que todo. Ujú, Nosotros sí, no con el judío. decimos. Ajá. Y porque lo conecto Sí, con, si me dejas un día, te dejo dos. Es como,
volvemos a lo mismo, es como una amenaza, pero es, o sea, yo entiendo que es porque estas frases son explicaciones para que nuestra mente podamos comprender a Dios un poquito. Obviamente no lo vamos a Ujú. comprender. Entonces, ¿cómo lo conecto para un no judío? Para eso, si no Mira, puedo. no sé si, sí, no sé si nunca les ha pasado de que ustedes quieren ayudar a una persona, digamos que le quieren dar un empleo, o de pronto la persona, sí, el deseo está ahí de ayudarlo, pero la persona no hace lo que le toca. O sea, como quien dice, la persona también, para recibir un empleo, por ejemplo, en el caso así, tiene que también mostrar sus capacidades, tiene que hacerse ver que es importante para eso. Puede ser que una persona quiera emplearlo porque dice, esta persona tiene una necesidad, qué bueno sería que tenga un trabajo aquí y pueda precisamente tener algo de parnasá para salir de sus dificultades, de su familia, etcétera. Pero la persona no hace ni se esfuerza por hacer el trabajo. Se hace difícil ayudar a una persona así, ¿cierto? Porque por mucho que uno quiera ayudar a la persona, si la persona misma no dispone de sí misma, es difícil. De hecho, el Ramal lo trae en las leyes de hijo de Teshuvá, dice que, que es imposible ayudar a una persona que no quiere ayuda. Así dice el Rambam. Entonces, yo lo traigo así, ese ejemplo, porque es más o menos lo que Rashi quiere decir, y es el hecho de que en el momento que nosotros nos conectamos con la Torah, que eso es bendecir y alabar a Hashem, nuestro servicio también es con tefilá, también es con cada misbah que hacemos. En el momento que nosotros nos conectamos con eso y hacemos eso también por amor a Hashem, estamos causando como un conducto, creando como un conducto por el cual Hashem nos quiere bendecir. También Rashi dice algo en Berajot, me parece, dice que más de lo que el ternero brama, la vaca quiere alimentarlo. Y es eso, o sea, es el tema de que Hashem quiere darnos, prodigarse a Él mismo, prodigar el bien que Él tiene, pero Él construyó el mundo de una manera en que precisamente la persona tiene que esforzarse. Las almas, dice la Cábala, pidieron ese esfuerzo, o sea, antes las almas se ganaban, antes de que se creado el Adán y todo lo demás, las almas creadas se ganaban prácticamente su sustento o digamos, tenían ¿cómo diría yo? Tenían el sustento de Hashem sin ningún esfuerzo. Eso es lo que llaman los sabios el pan de la vergüenza. O sea, y las almas no quisieron tener eso. Las almas dijeron, no, nosotros queremos ganarnos, tener mérito. Entonces, en base a eso, muy sencillamente, es que Hashem decide crear el mundo y entonces pone al hombre aquí. Y por eso, según la Kabbalah, dice, por ejemplo, que hay una pregunta muy famosa, dice, bueno, ¿Hashem necesita nuestros rezos? Según la respuesta es no, él no necesita nada de nosotros, no podemos darle nada. Pero en el momento que rezamos, dice la Cábala, en verdad sí, como que Hashem necesita un poco nuestros rezos. ¿Por qué? Porque es a través de nuestros rezos, nuestros actos, que creamos la manera en que nos conectamos, o podemos decir, los túneles o los tubos, vamos a decirlo así, por los que Hashem va a mandar esa respuesta, esa bendición. El mundo está creado para que el hombre trabaje, es lo que estamos hablando, y al trabajar genera esa respuesta de Hashem. El mundo está diseñado así. ¿Qué pasa con el no judío? Pues sin duda, el no judío también tiene que trabajar en este aspecto también espiritual. No lo va a hacer hasta que no se haga consciente de las 7 leyes, pero el momento que él eh, se conecte con sus 7 leyes y siga estudiando y aumentando la conciencia divina, entonces él va precisamente a también causar algo que se podría llamar alabanza al Creador. O sea, no es solamente alabar como con palabras, sino con tus actos. Tus actos mismos dan testimonio, dan certeza de lo que Hashem ordena y eso ayuda también a traer la luz al mundo. Entonces, en resumen, sí, tanto judíos como no judíos tenemos la obligación de trabajar y vamos a recibir precisamente la bendición de Hashem en la medida que nos esforzamos y seguimos trabajando en nuestras cualidades. Únicamente que, como sabemos, el trabajo varía pues en lo que es el camino judío y el camino najida, pero de manera general todos tenemos que esforzarnos por apegarnos al Creador. En el caso del judío es una obligación, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una herencia que se tiene de Abraham, Isaac y Jacob. Ya esa herencia viene internamente ahí ligada al alma, o sea que el alma sabe y tiene conciencia de que tiene que seguir los misbot. En el caso de no judío, Hashem es digamos, no lo pone como una obligación, porque tiene la persona que ir desarrollando esa conciencia.
y es lo que ha pasado con usted. En cambio, en el judío no, el judío eso viene ya innato, viene ligado a él muy profundo. En cambio, en los judíos se le da la oportunidad de ir trabajando en esa conciencia y cuando ya la tiene, entonces tiene que seguir trabajando para ahora incrementar y obviamente así también Hashem va a darle respuesta en la medida que la persona trabaja. Dice aquí la señora Belkit, yo lo que entiendo es que si estoy en prueba y me aparto de Hashem, en vez de apegarme, la prueba sigue hasta que yo entienda la disciplina. Bueno, no lo vería así tan exactamente así, pero si uno se apega a lo que dicen los sabios, ¿qué dice el Talmud en Berajot? Dice que uno debe bendecir a Hashem tanto por las cosas buenas como por las cosas malas, aparentemente. Entonces, sí, si de alguna manera quiero entender eso que usted dice, sí tenemos que precisamente en esos momentos donde aparentemente las cosas son malas, es donde precisamente tenemos que tener la conciencia divina y decir, bueno, no entiendo nada, pero agradecer. Incluso según el Tania y la Kabbalah, eso le quita la fuerza a las clipot que están causando, digamos, esta aflicción. En resumen, sí, no importa qué estemos pasando, no importa las dificultades que tengamos, cada dificultad está hecha a nuestra medida y por lo tanto siempre tenemos que aprovecharlas para crecer y no hay ninguna excusa para no estudiar Torah y el no judío, perdón, ahora que se conecta con las 7 leyes, pues también tiene una obligación de estudiar para poder seguir creciendo y si no lo hace, pues entonces va a retroceder lo que ha avanzado. Ya, ok. Entonces vamos a dejar ahí. Le agradezco muchísimo las preguntas, muy buenas preguntas, también el espacio, la asistencia, y gracias a la Fundación, gracias a Israel, y bueno, que tengan una bonita noche. Muchas gracias, Gracias, Ram. Rob. Gracias a Muchas todos gracias, por Rob. la participación y les deseo una excelente noche. Gracias, bendiciones a todos. Muchas gracias. Bueno, chao, chao. Gracias. Gracias, niños. Gracias, amigo.